Bueno, bienvenidos a esta segunda clase en la que vamos a analizar el procedimiento de sanción de leyes, que sin duda es la principal función que tiene el Poder Legislativo y aquello que, junto con su forma de elección, lo hacen el órgano, si se quiere, más representativo de la voluntad popular. Tal es así que en otros sistemas constitucionales, en la cual no existen, como vimos en el nuestro, una división en la voluntad popular, el órgano legislativo directamente es el órgano que no solo se encuentra a cargo de sancionar las leyes, sino también las leyes ordinarias, sino también las leyes constitucionales. Esto es el caso de los sistemas monistas, como es el sistema británico, en el cual el Parlamento no solo es el órgano que sanciona las leyes ordinarias, sino aquel que modifica cualquier norma constitucional. Por eso se habla en estos sistemas de la soberanía parlamentaria. En nuestro caso, como sabemos, el Congreso está limitado por los derechos, principios y competencias que le fijan la Constitución Nacional. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos que establece la Constitución para el proceso de sanción de normas? Bueno, establece una serie eh, de reglas que tiene que cumplir cada Cámara del Congreso para poder sancionar una norma y que después el Poder Legislativo decida si la promulga, si la veta o qué es lo que hace con ella. Entonces, un primer punto a tener en cuenta es que el principio general es que un proyecto de ley puede ser presentado por cualquiera de los legisladores, sin distinción, incluso por el Poder Ejecutivo, lo que hace una diferencia importante con la Constitución de Estados Unidos, que solo permite presentar proyectos de ley a los legisladores, no así al Poder Ejecutivo. Otro tema a tener en cuenta es que los proyectos de ley pueden ser presentados en cualquiera de las cámaras del Congreso, ya sea diputados o senadores en forma indistinta. Esto ya lo vimos en la primera parte de la clase, cuando analizamos, dijimos que tenían facultades simétricas, es decir, que a diferencia de otros sistemas constitucionales, en el nuestro en general las materias pueden ser tratadas en una u otra cámara. Existen excepciones que tienen un origen histórico bastante claro respecto a proyectos de ley que solo pueden ingresar por una cámara. En el caso de la Cámara de Diputados, que es la cámara que se quiere mejor representa la voluntad popular, los proyectos que deben iniciarse por esa Cámara son aquellos vinculados al aumento de tributos e impuestos, al reclutamiento de tropas y a la sanción del presupuesto. También a los proyectos de consultas de iniciativas populares. Es decir, si uno se fija, estos tres proyectos están directamente vinculados con eh, temas que puedan afectar directamente a la voluntad popular, es decir, a las personas o, entre comillas, al pueblo. Entonces, esa es una razón importante por la cual este tipo de proyectos deben ser iniciados por diputados, porque el planteo es, bueno, si vamos a aumentar tributos a la gente, o si vamos a pedir, o si vamos a reclutar a las tropas para defender el territorio, al menos que la Cámara que inicialmente trate esta cuestión sea aquella que mejor refleja la voluntad popular. En el caso del Senado, el proyecto que requiere iniciación por esa Cámara es aquel que directamente afecte el sistema federal. Por ejemplo, el proyecto de ley convenio para modificar la ley de coparticipación federal hoy vigente. La Constitución establece que la forma en que se reparten los recursos que recauda el Estado se hace en base a una ley que determina los porcentajes que cada provincia se va a llevar en esa repartición, si se quiere, de la torta. Bueno, para modificar esa ley, el proyecto, como es un proyecto que directamente afecta, si quiere, la autonomía de las provincias, se tiene que iniciar por el Senado. Pero son muy pocas las excepciones que existen respecto a proyectos que deban iniciarse por una u otra. Recuerden que el principio general es que el proyecto puede iniciarse por cualquiera de las cámaras, cualquier diputado o senador puede iniciar un proyecto de ley y el Poder Ejecutivo también tiene poder de iniciativa. Eso no quiere decir que el hecho de que pueda presentar un proyecto haga que el proyecto sea aprobado o sea exitoso. Respecto al trámite interno, en general, la Constitución dice muy poco de esto, pero prevé la posibilidad que haya comisiones, que de hecho existen, que son comisiones en cada una de las cámaras que están divididas por temas, reforma constitucional, temas laborales, transporte, lo que se les ocurra. Es decir, hay distintas comisiones que, por razones de división del trabajo, que trabajan los distintos proyectos que se van presentando y una vez que están tratados en comisiones que se llevan al recinto. ¿Podrían llevarse directamente al recinto? Sí, podrían llevarse
directamente al recinto. Y entonces, ¿cómo es el trámite de aprobación? Bueno, como saben, primero una cámara trata el proyecto y si se aprueba pasa a la otra. Entonces, ¿qué puede pasar? Las opciones que tenemos es una cámara apruebe, la otra aprueba, si el Ejecutivo no veta, es decir, y tampoco se opone, lo que se produce es una promulgación tácita si no ha sido promulgado en el plazo de 10 días o si se lo promulga en forma expresa, tenemos una ley sancionada. En cambio, podemos tener que un proyecto de ley se inicie, que sea aprobado por una de las cámaras y cuando llegue a la otra no logre las mayorías necesarias. Entonces, ese proyecto vuelve a la Cámara de Origen, que tiene que tratar de aprobarlo en el año en curso. Y entonces pueden pasar dos posibilidades. O que la Cámara de Origen acepte los cambios de la Cámara Revisora, es decir, que si se inició por diputados, acepte los cambios del Senado, o viceversa. Si se inició por el Senado, que acepte los cambios de diputados, o que insista con el proyecto original. Para insistir en el proyecto original, lo que hay que computar es con qué tipo de mayoría fue modificado o rechazado el proyecto en la Cámara Revisora. Si se utilizó una mayoría que va desde más de la mitad, pero menos de 2/3 de los senadores o diputados, entonces con mayoría simple se puede insistir con el mismo proyecto. En cambio, si fue una mayoría calificada, se va a requerir una mayoría calificada para poder insistir con el proyecto original. Es decir, si fue rechazado por 2/3 de la mayoría de los senadores y diputados, la Cámara de Origen va a necesitar la misma mayoría para poder insistir con el proyecto. Recuerden, de todas formas, que para tratar un proyecto debe existir lo que se llama quórum, que es el número mínimo de personas para sesionar, que en principio es mayoría absoluta, es decir, acá hay una discusión si es la mitad más uno o más de la mitad. Esto puede dar una diferencia en algunos casos, véanlo, está muy bien descrito en el libro de los casos en que esto puede generar diferencias. Entonces, si la Cámara tiene quórum, es decir, puede sesionar, se aprueba con las mayorías necesarias, el proyecto pasa a la Cámara Revisora, dijimos estas dos posibilidades, o la Cámara Revisora aprueba y en nuestro caso no hay problema, o hace modificaciones y entonces tiene que volver a la Cámara de Origen, o se rechaza. En principio no hay mayorías calificadas para aprobar los proyectos, en general esto no está previsto, salvo cuestiones especiales que sí están determinadas en la Constitución. Vimos el caso de mayorías calificadas, por ejemplo, 2/3 de los totales para la aprobación de determinados proyectos, por ejemplo, el de otorgar jerarquía constitucional a un tratado, o hoy se ha zanjado la discusión en que la modificación o el proyecto de reforma constitucional necesita también mayorías totales. También hay otros proyectos o otras decisiones que requieren mayoría de los presentes, por ejemplo, el inicio de la promoción de un juicio político, que esto sí es una materia que tiene que iniciarse por diputados, requiere 2/3 de los presentes, la designación de, por ejemplo, jueces requiere 2/3 de los presentes por parte del Senado, que es una materia que también compete de forma exclusiva al Senado. Y también hay otros que requieren mayoría absoluta sobre los totales, por ejemplo, los proyectos de consulta popular. Entonces, en estos casos particulares, bueno, son más bien excepcionales y están dispuestos por la Constitución en qué casos se les va a requerir a cada Cámara que la mayoría sea calificada, es decir, superior a normal. ¿Por qué? Porque queremos lograr un mayor nivel de consenso respecto al proyecto de que se trata, tanto si es un juicio político a un funcionario público que tiene un rango institucional muy importante, queremos que haya mayor consenso respecto a la promoción de esa acción política, o un juicio político, o si queremos designar jueces federales, queremos que haya un nivel de consenso respecto al candidato que se ha propuesto. Entonces, en esos casos se va a dar se va a requerir mayor nivel de mayorías para poder aprobarse el proyecto. Entonces, supongamos que tengamos aprobación por una de las cámaras y ratificación por la otra. En principio tenemos un proyecto de ley que está aprobado. Ahora, no vamos a tener una ley propiamente dicha hasta que el Ejecutivo no la promulgue. La promulgación puede ser expresa, es decir, el Ejecutivo saca el boletín oficial promulgando la ley. Puede ser tácita, si en el plazo de 10 días no lo hace.
O también la promulgación puede ser directa, en algunos casos o inevitable, en algunos casos muy específicos, es decir, cuando se trata de un proyecto de ley que es una consulta popular vinculante. Respecto a los proyectos de ley, el Ejecutivo tiene dos facultades muy importantes, que son más extensas que las que tiene, por ejemplo, el presidente en Estados Unidos. Una primera facultad es la capacidad o la facultad de vetar un proyecto de ley. Este es un proyecto de ley aprobado por las dos cámaras. El veto, en nuestro caso, puede ser total, es decir, sobre todo el proyecto, o en forma parcial. En Estados Unidos el veto solo puede ser total, no parcial. Y por otro lado, la Constitución del 94 incorporó otra facultad, que es la facultad de vetar total o parcialmente un proyecto. De promulgar parcialmente un proyecto. Entonces, el veto es el ejercicio de una potestad negativa. Es decir, limitar un proyecto. Un proyecto que está aprobado, el Ejecutivo le pone un freno y dice, esto no se puede promulgar. Entonces, cuando hay un veto, el proyecto vuelve a la Cámara de Origen y acá existe la posibilidad, aunque pocas veces se ha logrado, de que la Cámara insista con el proyecto. ¿Cómo? Con 2/3. Se le exige una mayoría muy calificada, tanto de la Cámara de Origen como de la Cámara Revisora, pero si la logra, el Ejecutivo ya no puede volver a vetar ese proyecto. Es decir, si tenemos un proyecto de ley que está aprobado, el Ejecutivo lo veta, pero ambas cámaras consiguen 2/3, los presentes, entonces ese proyecto se transforma en ley aún con la disconformidad del Ejecutivo. Lo que sucede es que normalmente lo que juega acá es la disciplina partidaria. El Ejecutivo suele tener al menos una parte importante del Congreso que integra su mismo partido y por lo tanto cuando un proyecto vuelve a la Cámara de Origen difícilmente consigue la conformidad de los integrantes de su partido como para lograr esas mayorías calificadas. Entonces generalmente cuando hay un veto del Ejecutivo el proyecto se cae. La otra facultad que dijimos que tenía el Ejecutivo respecto a los proyectos aprobados es la de promulgarlo parcialmente. Es decir, una vez que se ha vetado parcialmente el proyecto, el Ejecutivo tiene la posibilidad de promulgar la otra parte del proyecto que no ha sido vetada. Esta facultad que le otorga un gran poder al Ejecutivo, esto es de modificar un poco a su voluntad un proyecto sancionado por el Congreso, es decir, por el órgano más representativo de la voluntad popular, tiene dos limitaciones. La primera es que si se promulga parcialmente un proyecto de ley, el proyecto tiene que tener autonomía normativa, es decir, que la parte promulgada por el Ejecutivo tiene que tener autonomía para tener sentido ese proyecto que se promulga. Si el proyecto está integrado por partes que son indisolubles o inseparables una de la otra y se promulga parcialmente y esa promulgación le quita autonomía a la norma o a la norma en su conjunto, digamos, esa promulgación sería inconstitucional. Y por otro lado, no puede la promulgación parcial alterar el espíritu de la norma. En general, no ha habido mucho tratamiento judicial respecto a promulgaciones parciales que se consideran excesivas o que se consideren que violaron las facultades que se le otorgaron al Ejecutivo. Pero sí se presentó en un caso que se hizo muy conocido, que es el caso Famil, que es un caso de modificación de contribuciones, impuestos para las prepagas. En este caso se había dispuesto una ley que le restablecía a las prepagas el pago del impuesto al valor agregado, pero, es decir, les eliminaba una exención que tenían, que era la de no pagar el IVA, pero por otro lado les establecía una alícuota reducida, es decir, si supongamos todo el mundo paga un 21% de IVA, el Congreso había dispuesto que las prepagas iban a pagar, supónganse,
por decir un número que no recuerdo, un 15%, es decir, una alícuota reducida. Bueno, en este caso el Ejecutivo recibió el proyecto, vetó la reducción de cuota y promulgó parcialmente solo la eliminación de la exención. Es decir, que en el proyecto aprobado por el Congreso había dos partes, una eliminación de una exención impositiva y el establecimiento de una alícuota reducida del impuesto. En definitiva, le estaban reduciendo el impuesto que antes no pagaba. Es decir, se lo restablecían pero con una alícuota menor. Bueno, de acuerdo al veto parcial y promulgación parcial que ejecutó el Ejecutivo, lo que hizo fue solamente eliminarle la exención impositiva, con lo cual las prepagas pasaban a pagar la totalidad de la alícuota. Es decir, si el plan del Congreso era que pagara solamente un 15%, con esta promulgación parcial, las prepagas pasaban a pagar un 21% como todos. Esta promulgación parcial se judicializó y la Corte terminó sosteniendo que la promulgación había sido inconstitucional justamente por violar las dos disposiciones que habíamos visto, la autonomía normativa del proyecto, pero en especial el espíritu del proyecto. El espíritu del proyecto era forzar a las prepagas a pagar una alícuota, pero en forma reducida. El Ejecutivo, al vetar parcialmente y promulgar parcialmente solo la primera parte, en realidad lo que obligó a las prepagas fue a pagar el impuesto con la alícuota total, que no era algo buscado por el Congreso, que es el órgano a cargo de sancionar las leyes y fijar los impuestos. Entonces, este es uno de los pocos casos donde la promulgación parcial entró a ser discutida en el ámbito judicial. Bueno, hasta acá fue el proceso de sanción de leyes en el Congreso. La clase que viene vamos a ver el Poder Ejecutivo Nacional, esto es funciones, atribuciones, forma de elección, facultades normativas, etc. ¿Ok? Así que espero que sigan bien y les mando un abrazo a todos y a todas.